Clic. Radio Sónica. Forma parte activa del arranque. Conectate con Maximiliano Lecchi en Twitter, @MaxiLecchi, en Facebook, Maxi Lecchi, El Arranque. El protagonista sos vos. Gustavo Marangoni está con nosotros, es un gran referente a nivel económico de los últimos años, durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, también durante el gobierno de Daniel Scioli, hay que decirlo, porque en la provincia de Buenos Aires era una voz muy escuchada económicamente hablando, y me parece que es un tema hoy a desarrollar, lo que está pasando en la economía, la inflación, el dólar, los precios, también los créditos hipotecarios, la caída de los ingresos para los sectores más vulnerables. Gustavo, gracias por venir a Radio Sónica. Muchas gracias por la invitación. Algo te adelanté. Algo me adelantaste y es bastante. La verdad que yo empezaría diciendo que es difícil saber lo que en materia económica el gobierno quiere. Y este es un problema, que es un problema que excede lo económico porque es un problema de naturaleza política. El 28 de diciembre hubo una gran conferencia de prensa. Presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, el vicejefe de gabinete, el jefe de gabinete, etcétera, y se dijo, lo que se dijo ese día es, señores, vamos a devaluar, porque en realidad dijeron, bueno, vamos a bajar las tasas, de las LEVAC famosas, vamos a dar menos tasa de interés, vamos a devaluar. A los pocos días, obviamente, se devaluó, pero también coincidió con un movimiento de tasa de Estados Unidos, y parece que el gobierno se asustó. Entonces, después de la devaluación dijeron, no, vamos a planchar el dólar. Y todo lo que no había pasado en 2017, que era que el dólar se había movido y que se movió durante 2 semanas, se volvió a planchar en el 2018 y ahora, digamos, vuelven a la idea de que habría que mantenerlo en este precio. ¿Qué es lo que pasa? O tu meta es la inflación, o tu meta es el crecimiento, o tu meta son las dos. Lo que no puede pasar es que un día o una semana tu meta sea la inflación, la otra semana tu meta sea el crecimiento y la otra semana sean las dos y la otra no sea ninguna. Yo creo que hay confusión que deviene de una decisión política del 10 de diciembre de 2015, que es no tener ministro de Economía, de tupacamarizar las decisiones económicas. Entonces, somos 4. Te iba justamente a decir eso. Me parece que hay demasiadas voces opinando sobre el mismo tema y no hay una cabeza que diga, este es el camino. Aquello de muchas manos en un plato hace mucho garabato, como decía mi tía. Claro. Digamos, pero somos 4. Entonces yo te digo, mira, vos resolvés sobre esta parte, vos resolvés sobre esta, vos sobre esta y sobre esta. ¿Cuál es la primera conclusión? Que nadie se va a hacer cargo. Claro. Porque además cuando las cosas no salen como están planificadas, si no, mira, yo mi parte la hice, habla con él, no, yo la mía, yo señor, no señor, habla con él. Entonces, me parece que la decisión de dividir en tantos espacios, además, plantea objetivos contrapuestos, porque si el presidente del Banco Central dice, mi objetivo es bajar la inflación y por lo tanto pongo este programa de metas de inflación, pero viene el ministro de Energía y dice, mi objetivo es recuperar la tarifa plena sin subsidio, por lo tanto voy a aumentar 60, 70, 80, 100 sí, ya es contrario bajar la inflación. Sí, pero, ok, ¿y cómo conversa el que aumenta las tarifas con el que quiere bajar la inflación? Claro. Y después viene el ministro de Hacienda, que es el de los gastos, el que agarra el lápiz y dice, no, esto sí, esto no, etcétera. Bueno, si eso no está en una mesa compartida, y si eso no tiene un director técnico, tenés un problema. El director técnico puede tener ayudantes, mi River querido lo tiene a Gallardo, y Gallardo lo tiene a distintos integrantes del equipo que consulta, pero el que se hace cargo de si entra el Nacho Escoco o no, etcétera, es el técnico. Como acá técnico no hay, por una decisión de naturaleza política, porque en última instancia... O el técnico no es el presidente. A ver, en teoría se supone que el técnico es el jefe de gabinete, o los 2 subsecretarios de la jefatura de gabinete. Y también es un problema. Porque, yo digo, si vos... ¿Por qué le ponemos etiquetas a las cosas? ¿Por qué una gaseosa tiene una etiqueta de tal? Para que vos más o menos tengas la idea del contenido. Suponete un juego divertido. Vos decís, vamos a sacar la etiqueta de esto y se lo vamos a poner a la otra botella y cambio. Las etiquetas no tienen que ver con los contenidos. Se arma un despiole bárbaro.
Porque vos tomaste no sé, una etiqueta de una Sí, una gaseosa que gaseosa pensabas que cola, diet, que era que tiene la- azúcar, exacto. una que es de té frío, que parece... Bueno, esto es algo que me parece que viene sucediendo en los últimos dos años y medio, que, claro, como hubo una suerte de bonanza e ingreso de divisas muy importantes, bueno, cuando hay plata las cosas se disimulan más. Pasa siempre. Ahora, cuando surgen algunos inconvenientes, se empieza a notar este tema de la falta de conducción. En la medicina, si vos vas a un hospital, entra un infartado, inmediatamente, ya es un mecanismo, es un procedimiento de rutina, se establece un jefe de paro. Hay 4 o 5 médicos, hay uno que es el jefe de paro, y ese toma las decisiones, y los demás lo siguen. Pero la decisión es de uno. La decisión es de uno, porque no se pueden poner a deliberar en el contexto de un infarto, de un paro cardíaco, le hacen caso, y después se verán los resultados. Ahora, una vez que saliste del paro, por supuesto, vienen las interconsultas, hablas con otro médico. Bueno, acá lo que se nota en estos momentos, vamos a decir así, de estrés, para no andar vendiendo arcas para... O sea, le decís estrés, pero no estamos en el paro cardíaco todavía. No, pero vos lo que tenés son avisos, que en realidad no es el primero. En realidad vienen sucediendo. Aviso estructural y más importante. Estás sacudiendo al mercado de deuda y lo hiciste de una manera importante, fuerte, acelerada en estos últimos 2 años para ir tapando agujeros, etcétera. Bueno, eso no va a durar toda la vida. Prepárate para saber que eso, mira, de todas las cosas que vos no decidís, tenés que estar atento y tenés que tener un plan de contingencia, un plan B, un plan C, llamalo como quieras. Pero si yo por el momento digo, mira, la plata viene de afuera, ahora viene de afuera y por motivos que en alguna medida pueden ser ajenos a mí, puede no venir, o puede venir menos, o puede venir más cara, que es lo que está pasando, porque subió la tasa de interés de Estados Unidos, por los motivos que fuere, yo tengo que tener una alternativa. Gustavo, lo que estamos viendo con el dólar hoy, que casi a 21, vamos a ver cuánto cierra hoy, pero casi a 21, Sí. el dólar más caro de los últimos años, este pico histórico, es consecuencia de las LEVAC que se están liquidando por haber cobrado este impuesto a la renta financiera, o tiene otro componente que es el que están explicando? Ese es un componente importante. Tiene el otro componente de que la tasa de referencia norteamericana a 10 años está en 3 puntos. Pensá que hace 1 año y medio estaba en 1 punto y pico. Y también tiene como explicación el hecho de que, voy a decir algo incómodo, a 21 aún el dólar es barato. Mira, en la Argentina tenemos un problema. Por distintas circunstancias todos necesitamos un dólar bajo, es decir, los sectores populares, porque si aumenta el dólar, les aumenta el pan cotidiano. La inflación. Le genera inflación. Los sectores medios, porque pueden acceder a determinados bienes y servicios que un dólar barato les permite, ya sea comprar artículos importados viajes o en el viajar, exterior, como lo está demostrando la cuenta turismo, que el año pasado tuvo un saldo negativo de menos 8.400 millones de dólares y este año va a superar los 10.000 millones de dólares. Y los sectores concentrados o medios altos o más globalizados porque pueden girar más utilidades en dólares de manera más sencilla. Ahora, el tema es que la Argentina como conjunto, y esta es una visión, yo creo que necesita tipo de cambio alto por mucho tiempo. ¿Por qué tipo de cambio alto por mucho tiempo? Porque nosotros lo único que no fabricamos son dólares. Así que los tenemos que conseguir. Y tenemos, simplificando, 2 caminos de conseguirlo. O produciendo y vendiendo, o pidiendo prestado. Entonces, lo que... ¿Y el tiempo de pedir prestado se terminó? No te digo que se terminó. No te digo que se terminó. Lo que te digo es que antes te decían, viste, a mí me gusta el fútbol, siga, y ahora te dicen, a ver, te presto, pero a ver, el prestigio de Macri en los mercados internacionales es altísimo, pero eso no quiere decir, digo, de Macri, de su gobierno, de su orientación, digamos, conceptual, pero eso no quiere decir que por ese solo motivo te presten. Cambio alto, ¿cuánto sería? ¿23, 24 pesos? Mira, por lo pronto, yo te diría un 20, un 25% más de lo que está ahora. Después, lo que pasa que... Es un número alto. Sí, claro. Es un poco mucho, ¿no? Yo creo que sí, pero creo que es... a ver,
Estamos hablando casi 30, ¿no? Podés tener distintos caminos para llegar a eso. Y ojo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero Melconian alguna vez, y no hace mucho, habló del dólar fideo y del dólar turista. Sí. Y yo te digo, un país que tiene que pedir 30.000 millones de dólares todos los años prestados, ¿es razonable que luego, por una puerta giratoria, donde entran 30.000 millones de dólares por aquí, se van 10.000 por turismo, simplificando, Sí, este sí. año más o menos, 10.000 o más por la balanza comercial y otro tanto por el pago de utilidades o por el giro de utilidades o por el pago de intereses de la deuda externa? Todo eso supera largamente todo eso. Pues sí, bueno, a ver, déjame ver esos números. Saldo de la balanza comercial. No, bueno, estamos importando más bienes de capital, que se supone que eso es bueno. Déjame ver qué estás metiendo dentro de bienes de capital. Después de decir turismo, 10.000 millones de dólares, los argentinos como saldo, es decir, se van más, nada más que ahí estamos haciendo el balance entre lo que se va y lo que entra. Pero entonces... Son lujos que no nos podemos dar. Tal vez ahí entonces estoy pensando en voz alta, el control que en su momento desde el gobierno de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof se quiso hacer, no lo vemos tan negativos. Entonces, para hacer un dólar diferenciado, por ejemplo, para aquel que tenía que viajar... Mira, las medidas y los controles no es una cuestión, digamos, sobre la que uno pueda decir que están bien o conceptualmente están mal sin mirar todo el contexto. En este contexto es importante mejorar el tipo de cambio. En el otro contexto, en realidad, yo digo que en los últimos años, digamos, de 2013, 2014, Sí. 2015, y sigo con el fútbol, había Sí. un esquema más de Caruso Lombardi, digamos, había un esquema más defensivo. Vos querías ya que los dólares se te vayan despacito, querías que la inflación no se te despegue, etcétera, con lo cual se necesitaba un refresh. Ahora, una cosa es un refresh y otra es esto. ¿Qué tiene que ver? Es decir, una cosa era no cerrar el acuerdo, no salir del default, cuando estaba todo dado para que el gobierno de Cristina saliese del default. De hecho, estuvo firmado prácticamente el acuerdo en el 2014 para salir del default. Y a mi criterio, por un prejuicio de características ideológicas, que es válido, pero no se salió. Lo cual no tenía, a mi gusto, mucho sentido, porque habíamos arreglado con el Club de París, habíamos arreglado con Repsol, etcétera. Si se hubiese salido en ese momento, se hubiese hecho un manejo mucho más razonable del tema de la deuda, porque en ese sentido es uno de los grandes activos que quedó, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner y de los dos de Cristina, es el hecho de haber desendeudado no solo el Estado Nacional, sino las provincias. Ahora, se utilizó esa situación del país en default que tenía que salir del default. Argentina tenía que salir del default, hizo bien en salir del default. Ahora, ojo, porque una cosa es salir del default y tener acceso al mercado de crédito, y la otra es la cantidad. Yo digo, ¿vos estás en contra de tomar aspirina? No. ¿Te duele la cabeza? Tomate una aspirina. Ahora, 20 no te doy, porque no te curo el dolor de cabeza y te puedo generar una úlcera machaza enorme. Entonces yo lo que planteo es eso. Me parece que aquí lo que hay que estar muy cautos es que se acudió demasiado a los mercados internacionales de deuda, y estas cosas pasan. Y además, jugando con las tasas de interés muy altas, alentaste a que viniese gente para hacer esto que están haciendo ahora. El capital golondrina. Es decir, yo vengo, no estamos hablando de gente que viene con $50.000, No, son claro. 100.000, estamos hablando pero como... de cifras mayores, y digo, bueno, vengo, compro una cartera importante, y en el momento que veo que la tasa de interés, la tasa de inflación no se compensa, no, además me lo llevo. Y si vienen a hacer eso, y si además vos contaste con que viniesen a hacer eso, entonces me parece que ahí es donde hay que tener un enfoque. A mí, la discusión, la cosa, que sos ortodoxo, heterodoxo, uno, más allá de las pertenencias que tenga, lo que tiene que observar es la realidad. Pregunta, por ejemplo, estamos a viernes, el martes empezó toda esta historia fuerte de venta del Banco Central. Si vos sabías, es una pregunta que tengo, yo no la puedo responder todavía. Si vos sabías el martes que había un montón de gente que se iba a ir porque empezaba a regir el impuesto a la renta financiera, ¿para qué vendiste los dólares? Que se los hubiesen comprado al sector privado. ¿Por qué le vas a subsidiar vos los dólares para que se los lleven barato? En todo caso, seguro que
la respuesta que me puede dar alguno es, no, pero si vos no le vendías, si el Banco Central no le vendía los dólares, el dólar se hubiese escapado 21 y pico, etcétera. Está bien, que lo paguen 21 y pico para irse, y al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días, o a los 4 días, salgo yo y vendo para calmar el mercado. Pero de esta manera puede comprenderse que uno salió a vender para que se lleven los dólares más baratos. Y esto me parece que no tiene mucha consistencia. Y para decir esto no hace falta ser ni heterodoxo, ni ortodoxo, ni nada. Hace falta tener cierto sentido común. Ahora, yo te pregunto, en el caso de que el dólar tenga un precio competitivo con el razonamiento que vos me estás haciendo, cerca de 28, 29, 30, ¿eso no puede afectar también a la gente? Estamos hablando de un caso porque a mí no hipotético. me gusta jugar con números, pero lo que te digo, 25% más que esto tendría que estar por lo menos. ¿Puede llegar a complicar a quienes sacaron créditos hipotecarios? Bueno, es un tema súper interesante. Cuando salió el tema de los préstamos UVA, yo dije, mira, este es un sistema en el cual, en el otro era muy difícil entrar y muy fácil salir. En este es muy fácil entrar y muy difícil salir. El sistema de UVA está pensado para inflaciones de un dígito. Claro. Hay 1000 casos, pero digo, la familia, la persona que hace un año y medio saca un crédito de 1 millón de pesos. Que hay mucha gente, Hoy garpó como mucha 200 gente, lucas sí. y debe 1,5 palos. Sí, claro. ¿Entendés? Con lo cual, es lógico que transpire ahora cuando ve que el dólar se mueve, porque dice, uy, si el dólar se mueve va a haber más inflación, si va a haber más inflación yo voy a tener que pagar más. 5 años más. Y todo eso, Claro. y como el que sacó ese crédito, en general es alguien que tiene un salario razonable y sobre todo bajo convenio. Bueno, pero este año va a tener convenio de, con suerte, 15% anual en 3 cuotas. Por lo tanto, dice, pará, si la inflación se me va a 24 o 25 y sobre eso yo le tengo que agregar otros 2 o 3 puntos o más, o hasta 6, digamos, del UVA, entonces a mí se me va a hacer una mochila pesada. Entonces, yo creo que todos los gobiernos muchas veces se apuran a plantear, vamos a hacer algo que no se hizo nunca en la historia. Yo te digo, mira, lo que no se hizo nunca en la historia, lo que es genial y todo, contámelo después del resultado. Yo me reía con el tema de el mejor equipo de los 50 años, cuando se dijo, pero no por prejuicio, pues yo te digo, mira, y sigo con el fútbol, para mí el mejor equipo de los 50 años de River, digamos, será el que ganó X cantidad de copa, de partidos, de clásicos, etcétera. No, pero no lo digo antes. No claro. lo puedo decir antes, por definición no lo puedo decir antes. El año que viene va a ser el mejor año de mi vida. ¿Qué sé yo? No sé. Sí, está bien, tengo mi voluntad, mi vocación de que sea el mejor año de mi vida. Pero no sé, lo que te puedo decir, mira, de los últimos que viví, por este motivo, porque nacieron mis hijos, por el laburo, por esto, porque ganamos tal elección, eso. Ahora, para adelante, guarda, porque no es que solamente te sometes a una chicana, te sometes a otras cosas. De acá lo que le queda de mandato al gobierno, ¿se va a seguir endeudando? Claro. Tiene que seguir endeudándose porque... en realidad lo que decimos siempre ¿Es bueno o malo eso? Bueno, por todo lo que hablamos yo te diría es para preocuparse, ocuparse y saber que es una canilla que no está abierta todo el tiempo ni con la misma intensidad. Por lo tanto, tenés que plantear otras alternativas. Una de ellas es cómo reducir el déficit fiscal. Y por supuesto que aquí también hay distintas recetas o distintas variantes. Algunos dicen, bueno, para bajar el déficit fiscal hay que, no sé, cortar, tac, echar gente, hacer esto. Otros pueden decir, no, a lo mejor tenés que volver a repensar determinados impuestos. Vuelvo al tema del turismo. Bueno, a lo mejor habría que considerar en Argentina que los que viajen, que el dólar o los gastos pagados con tarjeta de crédito en el exterior tengan algún tipo de impuesto adicional. Ezequiel. Te consulto sobre Duhovne, que estábamos leyendo ayer, que decía que no había que ponerse nervioso cuando se movía el tipo de cambio. ¿Qué opinas al respecto? Además dijo que no iba a eliminar el IVA a las tarifas. Mirá, respecto de... Sí, claro, lo ideal sería no ponerse nervioso, pero anda a decirle a Miriam Leonilda que no se ponga nerviosa cuando sube el dólar. A ver, pero no por ahora, porque en la Argentina de los últimos 40 años... Es cultural también. Es cultural que si se mueve el dólar, vos sabés que al día siguiente aumenta el precio, no aquel solo que tiene insumos dolarizados, porque vos me decís, no, mira, aumentó el dólar el 20% y yo que fabrico este celular, tengo componentes importados que me van a aumentar. Aumenta 20% todo el mundo.
Eso es una costumbre. Entonces la gente se pone nerviosa y eso de alguna manera genera el tema de la profecía autocumplida. Ahora es lógico, el ministro de Hacienda, digamos, va a decir eso. Bueno, no nos pongamos nerviosos, desdramaticemos, etcétera. Que diga eso no me preocupa tanto como que actúen en consecuencia de alguna de las cosas que mencionamos antes. Decir, che, coordinemos, fijémonos, porque hoy ya nadie oculta que en lo que se llama el gabinete económico hay diferencias importantes. Entonces acá, esto no es que lo descubrimos acá, no descubrí el agua tibia en el agujero del mate. Esto lo dicen todos los diarios, inclusive aquellos que tienen una enorme simpatía por esta administración, están planteando que no es lo mismo la posición del Banco Central, de Hacienda, de Jefatura de Gabinete, etcétera. Así que yo diría, el tema es político antes que económico. De economía podemos discutir todo el tiempo que ustedes quieran, pero vos lo primero que tenés que establecer es un mecanismo de decisión. ¿Cómo se toman las decisiones? Cuando vos llegás a un lugar, decís, che, ¿cómo se decide acá? No, mira, acá fenómeno, estudiamos los temas, esto, el otro. No, acá resuelve él. No, acá tiramos una moneda y de acuerdo salga, ok, yo puedo estar más o menos de acuerdo con cada uno de esos sistemas, pero yo ya tengo claro cómo se decide. Y todo, digo, ¿es con la moneda? Fenómeno, está con la moneda y yo rezaré cuando está en el aire de que caiga cara o seca de acuerdo a lo que elegí. ¿Es él? Bueno, voy a hablar con él, trataré de convencerlo, de caerle simpático, etcétera. Me dicen, mira, acá nos reunimos y es como una gran reunión de consorcio donde el del quinto B quiere echar al encargado porque supone que eso es muy caro y el de la planta baja quiere poner un alfombra y una luz de caireles. Es un bolón. Y Duhovne además admitió que la inflación no estaba bajando al ritmo que esperaba el gobierno. Esto es una improvisación del gobierno, quizás adelantó al decir que iba a estar más bajo de lo que esperaban. ¿Cómo? No podés ser alto y bajo a la vez. El gobierno tenía un mecanismo de metas de inflación. El mecanismo de metas de inflación, como su nombre lo indica, es ponerte un objetivo. Primero dijeron la inflación va a ser del 10% para el 2018. El 28 de diciembre, en esa conferencia que nosotros comentamos, dijeron no, va a ser del 15%. Ahora te dicen no, va a ser del 20%. Entonces no tenés meta de inflación, macho. No hay. Porque si vos estás cambiando todo el tiempo, lo que no tenés son metas. Cuando vos tenés meta, vos decís, mira, mi meta es el 10. No, no llegamos, no, entonces vamos a apretar, vamos a hacer. Entonces, metas de inflación con déficit fiscal y con este aumento de tarifas, claro, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque el que te está escuchando del otro lado, sí. Si no hay metas de inflación, ¿esto puede generar un desmadre inflacionario? No. Porque la Argentina tiene esa cultura. Sí, desmadre no. Por eso digo, desdramaticemos, porque yo no estoy, como digo, siempre no me gusta vender entradas para el Arca de Noé. Lo que digo es, hay algunos elementos, hay algunas luces amarillas que te dicen, guarda porque el colchón de deuda que tapaba algunos defectos, ahora, no te digo que no está. Antes era un somier, extraordinario, bueno, ahora es un colchón y mañana puede ser un colchón de goma pluma. No vas a dormir en el piso, pero lo que te digo es que la calidad va bajando. Entonces, ante la eventualidad de que pase eso y de que no podés vivir toda tu vida de prestado, entonces vamos a tener que tener discusiones que son incómodas. Yo vuelvo al tema del tipo de cambio. Es incómodo plantear, porque yo no me chupo el dedo. Yo sé que si vos mañana haces un corrimiento importante del tipo de cambio, digamos, vas a tener esta presión inflacionaria y muchos van a decir vas a perjudicar a los que menos tienen. Entonces, ahí tenés que empezar a sofisticar y a estilizar los argumentos, porque tener un tipo de cambio más competitivo también requiere tener herramientas para morigerar el impacto en los alimentos. Ahora, esta administración no cree en eso. Esta administración no tiene la idea de, es más, no lo ve como algo virtuoso, el hecho de tener, no sé, precios cuidados, mirados, observados, regulados, etcétera. Se supone que eso lo hace el mercado. Entonces yo digo, guarda, porque entonces sí, cada movimiento del tipo de cambio que vos hagas va a tener un impacto en los sectores populares que te van a llevar a una situación de malestar social y político que te va a, por lo menos, empiojar la toma de decisiones en otros ámbitos. ¿Cómo está el Banco Provincia hoy? ¿Cómo lo dejaste vos y cómo está hoy? Mira, hoy hace varios meses que está en un conflicto sus trabajadores por un proyecto de reforma de caja de jubilaciones que ya está vigente, ¿no? Sí, está vigente y bueno, justamente esa es la naturaleza del problema. Me parece a mí que ahí que se aprobó una ley muy rápido, que se partió de un prejuicio, te diría, que se decía, bueno, los trabajadores y los jubilados de provincia son de privilegio, y en realidad
no lo son, porque se equiparó comunicacionalmente, no sé, a como era antes, que si a lo mejor un diputado trabajaba 4 años de diputado, después se jubilaba de diputado todavía. Bueno, eso nunca pasó en la provincia. Los trabajadores de la provincia, como mínimo, tienen 30 años de aporte. Claro. Pero además de tener 30 años de aporte, aportan más que el resto de los trabajadores, porque aportan hasta un 19% contra el 11% que aportan otros trabajadores, porque además aportan el primer aumento de la paritaria, porque además siguen aportando cuando son jubilados. Entonces, yo creo que muchas veces se simplifican las cuestiones tanto que después se genera estos temas. La verdad que como es una institución, por supuesto, a la que yo quiero muchísimo, con la que tengo un reconocimiento con sus trabajadores y con todos, que va a ser permanente, porque me pasa todos los días que me cruzo con gente y afortunadamente siempre los reencuentros son muy lindos. Yo lo que aspiro y ambiciono es que haya una mesa de diálogo fundamental para poder resolver este tema. Lo que ¿no? pasa que el diálogo después ya es difícil, o sea que van a volver Bueno, para atrás con la medida que ya votaron. Pero vos te podés... Bueno, no, pero la política siempre se pueden rever las cosas. Nada es definitivo. Lo único en la vida que es definitivo es la muerte. Todo lo demás no. Todo lo demás, digamos, vos podés tener punto de vista distinto. Yo me puedo pelear con vos y después te voy a decir, bueno, mira, mañana, pasado, etcétera, yo sigo enojado, etcétera, pero nosotros tenemos un problema y lo tenemos que resolver. Porque así como está, no ganas vos, no gano yo, no gana nada. Entonces, cuando hay un conflicto que se extiende mucho tiempo, en realidad terminan perdiendo todos. Ergo, para eso se inventó la política. La política es negociar. Por supuesto que muchas veces en la negociación hay herramientas legítimas que cada parte puede usar para llegar a la negociación en los mejores términos. Pero el fin es terminar negociando. Yo aspiro a que eso se dé porque, insisto, es una institución muy cariñosa. Y más allá del conflicto que nosotros lo hemos comentado con los empleados del Banco Provincia, ¿cómo ves la gestión de Curuchet al mando del banco? Mirá, yo creo que hay una cuestión sistémica en el sistema bancario. Cuando asumió el presidente Macri y cuando asumió Federico Sturzenegger en el Banco Central, establecieron determinadas políticas que para mí en muchos aspectos no son las adecuadas. Por ejemplo, suspender o discontinuar la línea de inversión productiva. Digo, la línea de inversión productiva era acercarle, sin costos para el Estado, sino con el esfuerzo del sistema financiero y bancario, tasas de interés más accesibles a los que producen. Y la banca pública realmente encabezaba ese proceso. ¿Que era un sistema que podía ser mejorado? Indiscutiblemente, pero discontinuado no, porque además los argentinos nos quejamos, viste, de que somos pendulares, de que un día pasamos, bueno, si vos durante 10 años tuviste préstamos para el sector de la pequeña y mediana empresa y le dijiste, flaco, invertí, que yo te banco y yo te doy crédito, que tenés que devolver como devolvieron, etcétera, para reequiparte, y después se lo cortás, y además de quitarle el crédito, le subiste los costos vía tarifas y le bajaste la demanda por la retracción del consumo, estás metiendo a 600.000 pymes en una suerte de tormenta perfecta. Sí, claro. Entonces, creo que ahí Sí, y asumale esto el aumento de tarifas, ¿no? a eso me refiero. Entonces vos decís, el cambio es muy fuerte. El cambio es muy fuerte. ¿Sabés lo que está diciendo la sociedad en estos últimos meses? El tratamiento me duele. Vos vas al dentista, ok, el tipo te empieza a tratar. Vos en un momento, muchas veces te lo dicen, si te duele, levanta la mano, ¿no? Estás así, si te duele, levanta la mano. Y vos a veces levantás la mano porque te duele. Entonces, ¿qué hace? Te puede poner más anestesia o puede secuenciar mejor el tratamiento. Te va a decir, bueno, yo este conducto pensaba hacerlo de una vez, me parece que vamos a tener que hacerlo en 2 o 3 veces. O puedo evaluar si es un conducto o si es otra cosa lo que tengo que hacer. Ahora, si yo te encontrás con un odontólogo fundamentalista que dice, no, yo esto me propuse que lo iba a hacer hoy, que lo iba a hacer en 1 hora, así que flaco, aguanta. Bueno. La última, Joan, cerramos. ¿La única manera de combatir la inflación es planchar el consumo? No, obvio que no. Obvio que no. Ahora, lo que vos tenés que hacer, me parece a mí, por supuesto que siempre es más fácil enunciarlo que implementarlo, como todo en la vida, pero vos lo que tenés que buscar es cómo vas ampliando
las inversiones sin plantear una retracción del consumo. Concretamente, yo creo que es un capricho, pero además que es un capricho contraproducente para los propios objetivos que el gobierno dice haber eliminado la cláusula gatillo en las negociaciones salariales. Porque primero genera incertidumbre. Ya no tenés convenios colectivos a un año. Tenés convenios colectivos a 6 o 9 meses que tienen que ser revisados, revisitados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las expectativas del laburante respecto de eso es decir, che, yo me tengo que cuidar porque encima me están siempre aumentando. Voy a perder. Con lo cual, ¿por qué el consumo no se recupera? Primero porque las tarifas obligan a llevar parte del dinero para eso, pero además porque si mi horizonte, mi certidumbre no es clara, no salgo a gastar, no salgo a un restaurante, no salgo a comprar, yo me retraigo. Entonces creo que y para hacer decir, yo creo que si solamente fuese incentivar el consumo y con eso solo salís, a mí me parece que esa visión es muy naif. Decir, no, bueno, acá vender el consumo y poner los aumentos de salario siempre por arriba de la inflación. Te digo, mirá, tampoco hagamos demagogia, porque eso, si fuese perpetuo, permanente y posible, bueno, hubiese evitado la desaparición de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Pero esas cosas pasan. Entonces vos decís, tenés que elevar también el tema de las inversiones. La política, y sobre todo la política económica, y con esto termino, es equiparable a un director de orquesta. Para que el chelista, el del saxo, el del violín, en vez de generar ruido, genere sonido, necesitan una batuta y una partitura que le dé coherencia a ese conjunto de instrumentos. Si no, si cada uno hace la suya, tenés esto. Gustavo, dos chiquititas políticas. Sí. El gobierno de Scioli, ¿fue un buen gobierno en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo estás viendo el gobierno de María Eugenia Vidal? Principales diferencias, una política y una económica. En la política yo creo que este es un activo para esta administración. La presidencia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires están muy armonizadas. Es decir que... Pero antes también eran del mismo signo sí, político. Pero eso no quiere decir que estuviesen bien armonizadas. ¿Por qué? Porque cuando al presidente no le va muy bien y Vidal vuela en la encuesta, digamos... se apoyan mucho en Vidal y ahí hay como mucha sinergia. Y esto se tradujo en plata, en financiamiento, cosa que antes no pasaba. Es decir, el acuerdo que se hizo en los últimos meses es para financiar a la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que previo a ese acuerdo, la provincia de Buenos Aires vivía con muchos menos recursos de lo que realmente necesitará. Ahora, el tema es de una complejidad enorme, porque vos con la provincia de Buenos Aires, si la financiás, ponés en vilo al 40% del país que vive en ella. Ahora, si hacés padecer al resto del país para financiarla, o a los jubilados, como se para hizo financiar ahora, la provincia también con el pacto fiscal. tenés problema. Por eso te digo que me parece a mí que la principal diferencia tiene que ver con eso, ¿no? Bien, te agradezco mucho por haber venido a Radio Sónica, no será la última vez y que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes. Gustavo, buen día y buen fin de semana. Gracias, Gustavo Marangoni en Radio Sónica.